Buenas tardes, queridos hermanos. Para nosotros es un gran placer tenerlos nuevamente en otro estudio del Libro de los Espíritus. Hoy con un tema, como todos los temas del Libro de los Espíritus, un tema bastante interesante, bastante amplio, que es el capítulo 5 del libro segundo, el cual se titula Consideraciones sobre la pluralidad de existencia. Este es un capítulo que es pero muy importante. Es un compendio de muchas cosas y el hermano, en este caso, el tema será expuesto por nuestro querido hermano Álvaro Vélez, pareja de Colombia. Es la segunda vez que ella está con nosotros en las clases y para nosotros es un placer y un orgullo que esté con nosotros una vez más, agradecido por siempre su disposición a esclarecer las mentes y explicarnos todos estos temas tan interesantes, ¿no? De todos modos, recomendamos luego, sugerimos pues a los hermanos que cuando tengan un tiempito, se tomen unos minutos de leer todo el capítulo por su cuenta, de estudiarlo, porque de verdad que es bastante interesante, ¿no? Es una sola pregunta del libro de los espíritus, la pregunta 222, pero tiene muchos temas profundos que nos llaman a la reflexión, ¿no? Entonces, de antemano invitamos a los hermanos, pues, que, 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 que lean este capítulo y más que leerlo, que lo estudiemos todos porque de verdad que es muy interesante, ¿no? Antes de darle la palabra a nuestro querido hermano Álvaro Vélez, pues agradecemos la asistencia de todos, pues, de todos los hermanos que semana a semana nos acompañan en este estudio, por lo cual estamos agradecidos, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra a nuestro hermano Álvaro Vélez, pero antes quisiéramos pedirle a algún hermano presente que nos ayude con la oración inicial. No sé si nuestro querido hermano Rubén de los Santos quiere hacer la oración de inicio y luego le damos ya la palabra a nuestro querido hermano Álvaro. Perfecto. Gipsiro, muchas gracias. Bueno, hermanos, vamos a unirnos en pensamiento. Vamos a tratar de elevar nuestro pensamiento para sentir la buena energía de los espíritus enviados por nuestro Padre para ayudarnos, para esclarecernos y para darnos fuerzas en este camino espiritual. Agradeciendo por todas estas reuniones de aprendizaje, por todas estas oportunidades de crecimiento y por todos estos hermanos que hacen que cada vez crezca más nuestra familia espiritual. Pedimos también por todos aquellos hermanos que no han podido llegar, para que se resuelvan las situaciones que le han impedido y puedan acceder a este conocimiento que tanto nos ayuda. Muchas gracias. Que así sea. Gracias, querido hermano Rubén. Bueno, le damos las gracias, la bienvenida a nuestro hermano Álvaro Vélez. Bienvenido, hermano Álvaro. Gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches, un fraternal saludo a todos de parte de la directiva y los trabajadores de la Sociedad Espiritista de Cartagena aquí en Colombia. Gracias a Mensaje Fraternal, a Gipsiro, la participación también de Rubén de los Santos y todos los que están ingresando, a Ciro y los demás espíritas de Venezuela, de Colombia y de otros países que nos acompañan en esta reunión de estudio de este tema tan importante como es la reencarnación, pero tomado en esta oportunidad, como es lógico, del libro de los espíritus de Allan Kardec, en el ítem 222, en donde el maestro Kardec hace una fabulosa síntesis del tema, después de haberlo analizado a lo largo de todo el capítulo, ¿no? Y como siempre, vamos a esperar la función de compartir pantalla, Jitsiro, para compartir la presentación.
en este importante tema, como es la reencarnación, que siempre vamos a encontrar, digamos, el interés de las personas, en la curiosidad, el interés especial por conocer más sobre el tema de la reencarnación y recordar que la ciencia, a través, no la ciencia oficial, porque la ciencia oficial tradicional es radical en este sentido y siempre ha habido un prejuicio de orden academicista, de orden cultural y por procedimiento también, ¿no? Por los dogmas de la propia ciencia oficial y también algunos por prejuicios religiosos no se ocupan de estos temas, incluyendo la reencarnación, no se ocupan de temas espíritas, espiritualistas, paranormales, extrasensoriales, porque los consideran no dignos de ser estudiados o porque no les interesa sencillamente porque están dedicados a otros campos de investigación de las ciencias que estudian la materia y la vida. Entonces encontramos en el libro de los espíritus de Allan Kardec, capítulo 5, ítem 222, este resumen, consideraciones sobre la pluralidad de existencias y antes como preámbulo, veamos una síntesis que hemos elaborado sobre el tema de la reencarnación. Vemos que los fines esenciales, los objetivos de la reencarnación, pues muchas veces decimos expiación y prueba, pero indudablemente las reencarnaciones están enfocadas hacia la evolución del espíritu inmortal, la evolución indefinida, una trayectoria larga, extensa, que todos debemos recorrer para llegar a estados de mayor espiritualidad, ¿no? Vemos entonces cómo se comprende, se entiende, los espíritus superiores lo han enseñado, filósofos de la antigüedad, pensadores, místicos, enfocando la reencarnación como un proceso, un mecanismo para el progreso y el crecimiento intelectual, moral y espiritual del espíritu o de nosotros los espíritus. También, por supuesto, la reencarnación tiene como objetivo la expiación de faltas, errores y crímenes de existencias anteriores. Pero básicamente es la evolución del espíritu. También venimos a soportar o pasar pruebas para el fortalecimiento espiritual. Las pruebas son exámenes, son test y son situaciones en donde el espíritu comprende que le falta, dónde se encuentra, qué debilidades tiene y sirven de preparación para futuras etapas. Igualmente para el desarrollo de virtudes. Miremos la grandeza de la divinidad de haber establecido en el universo como una ley natural la reencarnación que va emparejada con la ley de evolución, desarrollo de virtudes, cualidades, capacidades y habilidades que todos traemos en mayor o menor grado y que vamos desarrollando a través de las eras y de las experiencias reencarnatorias. También venimos para cumplir deberes y compromisos, deberes diversos, ¿no? A veces a pequeña escala, deberes familiares, conyugales, afectivos, amorosos, deberes sociales, cívicos, culturales, políticos y compromisos que tal vez dejamos tirados, abandonados en reencarnaciones pasadas. Y por supuesto, si quedaron obras y labores inconclusas en existencias anteriores, entonces Dios en su infinita justicia, sabiduría y misericordia nos da la oportunidad de retornar para continuar esas labores que a veces quedan inconclusas o algunos investigadores, digamos, que estaban trabajando en un determinado campo y no les alcanzó la reencarnación o lo abandonaron o tuvieron algún inconveniente, alguna tragedia, una desencarnación prematura, guerras y enfermedades, se les permite volver para retomar por donde iban. Para adquisición de conocimientos, aprendizaje y educación, pues somos alumnos. Cada reencarnación es como si nos matricularan en un nuevo curso y se espera en el sentido más ideal e idealístico que aprobemos cada curso y si lo perdemos, entonces tenemos que repetirlo
guardadas las debidas proporciones. También para superar los vicios, ¿no? Todos tenemos defectos, podemos tener vicios sociales. Los espíritas, pues, nos alejamos inmediatamente de los vicios sociales, pero podemos tener aún vicios de tipo emocional, psicológico o mental. Todos tenemos imperfecciones, malas tendencias, malas inclinaciones, y debemos entonces superarlo en las siguientes reencarnaciones. Y si no lo superar, pues nuevamente se programa una nueva reencarnación en donde nos veremos enfrentados a situaciones difíciles para cumplir con estas metas y con estos objetivos. También el espíritu a lo largo de las reencarnaciones puede desviarse, perder el rumbo, el camino recto, como decía León Denis en una de sus obras. Entonces adquirimos malas educaciones y venimos a reeducarnos, a reeducar el carácter, el temperamento, aunque algunos dicen que esto no se puede. Sin embargo, la doctrina espírita demuestra que el espíritu, una vez se propone, puede reeducarse y cambiar los malos hábitos por buenos hábitos. Y traemos desequilibrios, ¿no? Venimos con unas desarmonías de tipo psíquico, de tipo emocional, desarmonía de los centros de fuerza, del psicosoma o perispíritu, por suicidios, vicios, crímenes y abusos de reencarnaciones anteriores. Eso produce una serie de desequilibrios en nuestro ser y que en las siguientes reencarnaciones podemos reequilibrarnos y reeducarnos por el sendero del bien para el mejoramiento, pulimento y desarrollo de los sentimientos. Todos en mayor o menor grado, pues tenemos sentimientos, pero a veces están manchados, están opacados por otros defectos o por las pasiones. Entonces los sentimientos también se van depurando en las siguientes reencarnaciones. Algunos espíritus vienen a cumplir grandes misiones en los más diversos campos, en el campo de la religión, en el campo de la ciencia, en el campo del arte, en el campo de la política, en el campo de la administración. Incluso algunos traen cierta trayectoria en el campo del manejo de los países y algunos dicen que hasta en la guerra, ¿no? Espíritus que traen experiencia por haber sido comandantes, generales, etcétera. E indudablemente todo lo que se comete en la guerra pues genera expiaciones de acuerdo a cómo se maneje esta situación. Sin embargo, hay grandes personajes de la antigüedad que transitaron por el campo de la guerra y de mando militar y les encomiendan otras misiones para encaminar la marcha de los países por el sendero de la paz y ya no de la guerra. Estos ejemplos que hemos colocado aquí son una referencia, pues indudablemente la divinidad a través de todos los tiempos ha estado enviando. El Maestro Jesús ha enviado a los grandes misioneros en todas las eras, en todos los tiempos. Han venido las revelaciones, los misioneros, los iluminados, los mediums y personas que sin ser mediums o iluminados o maestros propiamente dicho, silenciosamente pueden desarrollar una misión a mediana o pequeña escala. Y el progreso individual, social y general de la humanidad. Son así a grandes rasgos las finalidades de la reencarnación para que nos salgamos un poquito del esquema o ampliemos ese esquema de reencarnación para expiación y prueba y vemos que son muchas las enseñanzas que encontramos en el libro de los espíritus, en la codificación en general y en la extensa literatura mediúnica recibida por Francisco Cándido Javier, Ricardo Pereira Franco, Ivonne de Amaral Pereira y otros muy valiosos aportes. En general, ya como colectivo y también como individual, la marcha gradual y ascendente del espíritu hacia la perfección, la sabiduría, el amor, la plenitud y la felicidad. A veces nos quedamos en decir, en la búsqueda de la perfección, pero la perfección va acompañada de la plenitud y va acompañada de la felicidad. Bueno, entonces, ¿cómo son las reencarnaciones? Son sucesivas, progresivas, graduales, son innumerables.
Algunos esotéricos se atreven, digamos, o los que transitan en los campos del pseudo-espiritualismo, del misticismo y del esoterismo. Hay doctrinas y creencias de señalar 8.000 reencarnaciones, otros dicen que son 12.000, 16.000, 26.000, cifras arbitrarias, y son innumerables, y su número es indeterminado por si cada espíritu aprovecha bien cada reencarnación. El número de reencarnaciones para llegar a ciertos estados evolutivos se va a acortar, mientras que aquellos espíritus que permanecen voluntariamente en el mal, en el delito, en el vicio, van a tener muchas más reencarnaciones repetitivas, como lo vemos aquí. En ese sentido, de acuerdo a la voluntad y el libre albedrío, las reencarnaciones pueden ser estacionarias. El espíritu puede estancarse temporalmente, no retrocede, no retrograda nunca, pero sí podemos estancarnos durante algunas reencarnaciones. Entonces se vuelven estacionarias, repetitivas, como el alumno que pierde un grado, lo repite una y otra vez hasta que lo aprueba. Pueden ser breves, de unos pocos días, semanas, meses, años, y hay personas que duran un siglo en una reencarnación. Y pueden ser extensas o prolongadas, como en la longevidad. Programadas en términos generales. Muchas personas rechazan la idea de que las reencarnaciones sean programadas, pero estaríamos contradiciendo lo que los espíritus han enseñado, ¿no? Ante todo en el libro Misioneros de la Luz de André Luis, en donde se profundiza, y en Obreros de Vida Eterna y en otras obras, vemos que en términos generales se programan las reencarnaciones, pero no los detalles, sino los grandes rasgos y los grandes aspectos que va a tener la persona en su reencarnación. Aunque hay que recordar que el libro Obreros de Vida Eterna se refiere también al proceso de la desencarnación. Entonces, pueden ser repentinas o intempestivas, pueden ser voluntarias o pueden ser compulsorias, como obligatorias. Algunos dicen que no aceptan la idea de que hayan reencarnaciones compulsorias, pero son establecidas por espíritus altamente rebeldes que han estado transitando durante siglos en el campo del mal y se afianzan en el umbral, en las zonas inferiores del mundo espiritual. No quieren volver a reencarnar, pero quieren seguir desde el mundo espiritual comandando acciones negativas y obsesivas. Entonces el mundo espiritual se ve en la necesidad de adormecerlos, anestesiarlos, podríamos decir, casi que como una especie de camisa de fuerza, y los conducen al vientre materno. Cuando despiertan ya están en la cuna. Entonces muchas personas dicen, pero es que eso es violar la libertad de cada uno. Pero sería lo mismo que haríamos con nuestros hijos, que los niños pequeños no quieren ir al colegio, no quieren ir al kinder, les cuesta trabajo desprenderse del hogar y lloran y patalean y se rebeldizan en los primeros días que van a clase. Entonces, allí no estamos violando su libertad, sino que por el contrario, por un acto de amor, los estamos forzando un poco a que tienen que ir al colegio y después ya ellos se enrumban. Asimismo, hay espíritus que tienen que ser anestesiados para que puedan aceptar una determinada reencarnación. Bueno, entonces, estas otras informaciones, las reencarnaciones representan una diversidad de sexo y de sensualidad. También hay que agregar, ahora que está muy en discusión y muy en boga este tema del sexo y la sexualidad, que hay una diferencia ahí, ¿no? Sexo se refiere a la estructura anatómica y fisiológica y orgánica. Y sexualidad es la orientación, la preferencia que un espíritu puede sentir en una determinada circunstancia. Representan diversidad de culturas porque nosotros podemos reencarnar en muy diversas culturas. A través de los milenios hemos estado transitando por culturas orientales, occidentales, reencarnaciones en Asia, África, Europa, Oceanía, América, etc. Experimentando distintos idiomas,
conociendo distintas religiones, creencias, transitamos por diversas razas, ¿no? Y etnias, pueblos, con multiplicidad de experiencias, habilidades, desarrollando habilidades, capacidades, oportunidades, condiciones socioeconómicas, circunstancias y posiciones en la vida. Representa cada una de las múltiples reencarnaciones que vamos teniendo, que van enriqueciendo al espíritu según sus necesidades. En esto no hay una regla escrita, no hay un espíritu que haya dicho, reencarnaste en Europa y ahora vas para Asia, y después vas para África, y después para Oceanía, América, etc. No hay una regla. Un espíritu puede durar varias reencarnaciones seguidas reencarnando en África, después necesita la experiencia de Europa y viceversa. Esto va a ser relativo de acuerdo a cada espíritu. Entonces, tomando el ítem 222, encontramos que Kardec ha escrito estas 5 o 6 páginas como un resumen de la enseñanza que los espíritus han dado, y además de ser un resumen, hay aportes que el propio Kardec ha ido aprendiendo o fue aprendiendo. Recordemos que Kardec en sus primeros tiempos no era espírita en el sentido de conocer la doctrina espírita. Él fue madurando en la medida en que los conocimientos fueron llegando del mundo espiritual. Explican los estudiosos de que se nota una maduración, un aprendizaje del propio Kardec, que va adquiriendo este conocimiento. Y, por supuesto, desde el principio, él es espírita, pero indudablemente va enriqueciendo su conocimiento y las preguntas se van haciendo más complejas. Él hace al mundo espiritual. Y ya en las últimas obras, como El cielo y el infierno o la justicia divina y la Génesis, disminuye la proporción de mensajes de los espíritus y aumenta la proporción de redacciones del propio Allan Kardec. Al contrario del libro de los espíritus, en donde predominan los textos de los espíritus y son en menor proporción los comentarios de Kardec. Entonces, esto demuestra una maduración, una adquisición que él fue experimentando. Sin embargo, en el libro de los espíritus vemos extensos escritos, incluyendo este, en donde él parte diciendo el tema del dogma de la reencarnación. Hay que aclarar el concepto de dogma también, ¿no? Lo más seguro es que todos lo sepamos. Pero normalmente decimos el dogma de las religiones, ¿no? Una fe, una creencia ciega, una fe en un conocimiento, un concepto que tiene que ser aceptado obligatoriamente, y el que no está allí, pues, es expulsado, ¿no? Pero filosóficamente dogma se refiere a principio de cualquier doctrina. Entonces Kardec a veces utiliza el concepto de dogma de la reencarnación, no porque sea impuesto, sino porque hace parte de un engranaje, hace parte de un sistema de conocimientos que es la doctrina espírita. Y habla de la metempsicosis, que dice que es tomada de Pitágoras. Lo más probable es que no, que esta idea se refiere a creencias mucho más antiguas. Dice, siendo una de las leyes de la naturaleza, el espiritismo debe haber existido desde el origen de los tiempos y se encuentran vestigios de este en la más remota antigüedad. Aquí nos extraña decir, pero como que el espiritismo si nació fue en 1857, con la publicación del Libro de los Espíritus. Y resulta que estudiando la codificación encontramos que hay momentos en donde Kardec utiliza la palabra espiritismo no para referirse específicamente a la doctrina, sino a los conocimientos que constituyen la doctrina. Y entonces, el tema de la reencarnación, el tema de la mediunidad, el tema del periespíritu, también vienen de tiempos remotos. A eso Kardec lo llama espiritismo. Entonces dice, el espiritismo debe haber existido desde el origen de los tiempos y se encuentran vestigios de este en la más remota antigüedad. Entonces, todo lo que hoy llamamos fundamentos, postulados, principios de la doctrina espírita, tienen su prehistoria también, vienen desde la más remota antigüedad. Filósofos indios y egipcios, entre los cuales existía desde tiempo inmemorial
la idea de la transmigración de las almas era pues una creencia vulgar. Pero vemos entonces que la metempsicosis difiere de la reencarnación. ¿En qué son parecidos? En que se considera que hay un principio espiritual que pasa de un cuerpo a otro, o sea, reencarna. Hay un proceso de reencarnación. Pero la idea antigua de la metempsicosis consideraba que el alma humana podía volver a reencarnar en animales, a veces como castigo, a veces como una ventaja, ¿no? Muchas otras doctrinas religiosas en la India creen ciegamente en la metempsicosis y por eso consideran que todos los animales deben ser respetados, las vacas son sagradas, adoran a los monos, a los cerdos, al elefante, porque consideran que en ellos pueden estar reencarnados antepasados, abuelos, amigos, padres, etcétera. Se considera que pudieran estar reencarnados en animales. Los espíritus, desde un principio, descartaron la idea de la metempsicosis, porque se considera, se sabe y se entiende claramente que una vez el espíritu llega al nivel de ser humano, tiene ya unas capacidades, unas cualidades, unas estructuras de desarrollo del intelecto, de la razón y el sentido moral y espiritual que no tienen los animales todavía, sino en forma embrionaria. Entonces sería una involución, y por cierto que hay ciertas doctrinas espiritualistas que hablan de la involución del espíritu. Idea absurda que ha sido corregida por el espiritismo, indicando que el espíritu puede estacionarse temporalmente, pero siempre va a seguir un proceso ascendente. Por lo tanto, el espiritismo nos la ofrece bajo un aspecto más racional, más conforme con las leyes progresivas de la naturaleza y más en armonía con la sabiduría del Creador, que hace que una vez estamos en la condición de seres humanos, seguimos evolucionando como seres humanos y hacia estados más elevados. Se han obtenido numerosas comunicaciones de la misma naturaleza en lugares distintos. Allí está Kardec refiriéndose a que cuando él estaba recibiendo mensajes mediúnicos a través de su equipo mediúnico, que eran aproximadamente unos 10 o 12 medios que fueron transitando, más que todo eran psicógrafos, algunos psicofónicos y algunos videntes, también empezaron a recibirse mensajes de otros países, mensajes mediúnicos, y que los simpatizantes del espiritismo le remitían esos mensajes a Allan Kardec y él veía cuáles encajaban bien con la enseñanza que él estaba recibiendo en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y los incorporó en los libros que conocemos como codificación. Por eso él dice que con respecto a la reencarnación, en un sentido más racional y más acorde con la sabiduría de Dios, se iban incorporando. Se compara también porque hay que aclarar de que todos los textos que están en este capítulo y en este ítem 222 no nos alcanzaría el tiempo para analizarlos todos, sino que hemos ido entresacando como los más destacados. Y ayer compara los que están a favor de la idea de la unicidad de vida y la pluralidad de existencia. Ciertas personas rechazan la idea de la reencarnación por el único motivo de que no les conviene. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿cómo es posible que después de haber sufrido tanto en la vida material, que me fue tan mal, con guerras, asesinatos, crímenes, enfermedades, catástrofes, pobreza y accidentes, cómo es posible que haya que retornar? No les conviene, sienten que no les conviene, entonces rechazan, tienen ese prejuicio o tienen un prejuicio religioso, ya que muchas religiones hablan de una unicidad de existencia, una sola reencarnación. Pero dice Kardec que hay que dejarlos en libertad de que opinen lo que les crea y les parezca, porque la reencarnación de por sí existe y en vano pues habrá opositores, inclusive en la actualidad. La religión básicamente rechaza la idea de la reencarnación
porque siguen apegados al dogma, siguen apegados a sus creencias y no han hecho el estudio, la investigación para comprender que una cosa es lo que dicen los libros sagrados y otra cosa muy distinta es lo que la ciencia y la lógica y el sentido común nos van enseñando. La doctrina espírita sobre la reencarnación no es tan terrible como creen, porque dicen, no, pero es que hay que volver a sufrir, a expiar, expiación, prueba y todo esto, ¿no? Y volver con aquellas personas con quien me separé, como es posible, es una injusticia. Y dan la espalda y dicen, o sea que yo tengo que volver en la próxima reencarnación con esta persona con quien sufrí tanto, que me hizo tanto daño, y no lo aceptan, ¿no? La condición de la nueva existencia depende de cada uno. ¿Por qué? Porque no todos los que reencarnamos vamos a tener sufrimientos en la siguiente reencarnación. Va a depender de las buenas o las malas acciones que hayamos hecho en cada una de las reencarnaciones, porque hay una ley de causa y efecto, ¿no? Que se deriva de la justicia divina. Y la doctrina espírita ya nos habla de que hay un Dios benefactor, justo, bueno, sabio y misericordioso, y no el Dios castigador de la antigüedad y de muchas otras creencias que consideraban una injusticia el tener que volver, ¿no? Y por supuesto, lo que nosotros hagamos, de bien o de mal, va a tener una consecuencia que debemos asumir en la siguiente reencarnación. Si sembramos el mal, porque cosecharemos mal. Si sembramos el bien, cosecharemos el bien. Y no es como la ley del talión, porque las expiaciones y las pruebas pueden tener agravantes o pueden tener atenuantes. No son tan radicales como se planteó desde la antigüedad desde el Código de Hammurabi, que por cierto no era tan estricto como se creía, de ojo por ojo y diente por diente. Al leer algunos comentarios sobre el Código de Hammurabi, vemos que era aplicable también según las circunstancias, que podía tener atenuantes en algunas situaciones. Entonces, ¿qué hay después de morir? Se pregunta la humanidad, se sigue preguntando el ser humano, e incluso los espíritas a veces parece que no tuviéramos como una información precisa, ¿no? Tenemos unas ideas generales, muy aproximadas, ¿no? André Luis y otros espíritus han dictado sus obras y en ellas nos dicen, ante todo André Luis dice que muchos términos que ellos emplean en sus mensajes son términos comparativos, que no existen a veces ciertos conceptos y ciertas palabras exactas para describirnos las situaciones del mundo espiritual. Son palabras equivalentes, semejantes, parecidas, para que nosotros entendamos todas las circunstancias que se dan en el mundo espiritual. Y muchas personas consideran hoy en día que no hay pruebas sólidas, fehacientes, de que la personalidad subsiste después de la muerte física. Dicen, no hay prueba, ningún laboratorio lo ha demostrado. Volvemos al tema de la ciencia oficial, que hasta que el tema de la reencarnación no salga en ciertas publicaciones de la ciencia oficial o de la comunidad científica internacional, entonces no se puede creer. Y otros son los enfoques que hace el maestro Allan Kardec y Gabriel Delane y William Crookes y muchos de aquellos líderes y clásicos que analizaron el por qué la ciencia se declaraba no adecuada o no era objeto de su investigación el tema de la espiritualidad. Entonces muchos consideran y siguen creyendo que hay una disolución de la individualidad después de la subsistencia de esta, ¿no? Después de la muerte del cuerpo físico. Los espíritas ya hemos reemplazado el concepto de muerte por el concepto de desencarnación, porque lo que muere es el cuerpo.
¿no? Y la humanidad, en términos generales, guardando las debidas proporciones, se ha quedado con el concepto de muerte, el aspecto tenebroso, oscuro, misterioso, esotérico, temeroso, ¿no? El adiós, la separación o la disolución del ser o de la individualidad. Y algunos dicen, bueno, existe el alma, pero cuando desencarnamos es como la gota de agua que cae en el océano que cae en el gran todo y se pierde la individualidad y nos integramos con el gran todo. El porvenir es diferente para cada uno, más o menos feliz o desgraciado según lo que hayamos hecho. Hay esperanza y oportunidad de volver a empezar y de mejorarse. Entonces Kardec dice, si a una persona que tiene una deuda se le ofrece una oportunidad, aunque sea un poco dolorosa, de pagar una cierta deuda en corto tiempo o en mediano plazo, la persona con tal de salir de esa deuda lo va a aceptar gustoso. Entonces, la idea de la reencarnación, la doctrina reencarnacionista, es esperanzadora y consoladora, porque el individuo entiende que tiene una oportunidad de mejorarse y de rehacer todo aquello que hizo equivocadamente en una reencarnación anterior, no como la creencia en un destino definitivo después de la muerte, en donde el individuo o se va para el cielo, o se va para el infierno, o se va para el purgatorio, y si se va para el infierno nunca va a salir de allí, las penas eternas. El purgatorio, a través de las llamas, se iría a purificar, y los que se van para el cielo ya más nunca van a ver a sus seres queridos que quedarían en el infierno según estas creencias. Después surgió la idea del limbo, porque se decía, pero y los niños inocentes que no tuvieron tiempo de hacer ni el bien ni el mal, entonces se creó la figura del limbo, que ha caído para ellos dentro de las religiones en desuso, mientras que la teoría y la idea de la reencarnación nos da esta voz de aliento, este aliciente, la esperanza de reencontrar a nuestros seres queridos, la esperanza de volver nuevamente con ellos en nuevas experiencias reencarnatorias. Y lo que hicimos mal, corregirlo y volver a empezar ciertos caminos. Por lo tanto, es una idea que pesa mucho más que la idea de la nada, ¿no? ¿Qué es la duración de la vida corporal comparada con la eternidad? Entonces, cada reencarnación comparada con la eternidad del espíritu se nos hace largo cuando estamos acá, que ya van 70 años, 80, ya van 80, 90, y hasta cuándo, ¿no? Entonces, pero cuando ya el espíritu está desencarnado, digamos, desde el mundo espiritual empieza a despertar, empieza a tomar conciencia y se da cuenta de que esos 70, esos 80, 90 años pasaron rápido, ¿no? Entonces ya es otro punto de vista más diferente. Entonces surge allí, por supuesto, la bondad y la clemencia de Dios. La idea de que nuestra suerte queda eternamente decidida por algunos años de prueba, aun cuando no haya dependido siempre de nosotros la consecución de la perfección en la tierra, tiene algo de desconsolador, al paso que la idea contraria es eminentemente consoladora, pues no nos arrebata la esperanza. La doctrina espírita entonces es una doctrina comportamental, una doctrina consoladora, esperanzadora, educadora, que no se encuentran estos recursos valiosos en el ateísmo, en el materialismo, en las religiones dogmáticas o las que creen, digamos, en una sola vida. Por supuesto que nosotros los espíritas respetamos todas las creencias del que está en la religión o el que está fuera de ella, el que está en el espiritismo o el que está en otra doctrina, porque cada espíritu se ubica en, en el sistema de pensamiento y de creencias que corresponden a su estado evolutivo. Como se dice, el clima psíquico, el clima espiritual de cada uno de nosotros.
es el que nos lleva a estar en una determinada creencia, doctrina, religión o filosofía. Bueno, entonces, hay una serie de interrogantes a lo largo de esta lección. Seguimos con la idea de la hipótesis de una sola vida corporal e interrogantes que Kardec elabora para aquellas personas, para que entren en razón, ¿no? Mediten si puede la hipótesis de una sola vida corporal responder todas estas inquietudes, ¿no? Veamos algunas. ¿Por qué el alma manifiesta actitudes tan diversas e independientes de las ideas proporcionadas por la educación, ¿no? Un grupo de niños, los hijos de un solo hogar, etcétera, todos aquellos que tienen igualdad de circunstancias, de educación, de oportunidades, y sin embargo muestran toda una diversidad, ¿no? Si algunos dicen que el alma es creada en el momento del nacimiento, ¿no? Digamos que o es creada en el momento de la concepción o fecundación, entonces Dios es un ser soberanamente injusto porque creó a unos para el sufrimiento y a otros para la felicidad. Las grandes diferencias orgánicas, socioeconómicas, educativas, de dónde proviene la actitud extranormal de ciertos niños, los niños prodigios, de tierna edad para el arte, la ciencia, la cultura, ¿no? Mientras otros no pasan de ser incapaces con medianías durante toda la vida, los que vienen minusválidos, los ciegos, los sordos, los mudos. La otra teoría no podría explicar y solamente tienen que concluir o que Dios no existe o que si existe Dios es supremamente injusto, que no repartió igualmente los beneficios y los sufrimientos. Sí, todas las almas deberían ser creadas iguales. Si se cree que es creada o es soplada en el cuerpo del bebé en el momento del nacimiento, ¿a qué se debe que unos tengan que sufrir y otros tengan que estar felices y saludables, ¿no? ¿De dónde proceden las ideas innatas o intuitivas de los unos, de las cuales carecen los otros? Estos niños prodigios, Chopin, Mozart, Beethoven, y tantos otros personajes, digamos, que, que desde pequeños manifestaron tener esas grandes capacidades, ¿no? Que ya componían sinfonías y eran virtuosos al piano, al violín y en otros instrumentos, los clásicos de la música, casi todos fueron niños prodigios, otros no. Y en el campo de las matemáticas, en el campo de la pintura, la escultura, cualquier arte y cualquier otra capacidad, ¿no? ¿De dónde se originan en ciertos niños esos instintos precoces de vicios y otros, unos manifiestan vicios y otros manifiestan virtudes? Esos innatos sentimientos de dignidad en unos y de bajeza en otros, que contrastan con la sociedad en que han nacido. Allí vemos entonces esas grandes diferencias que solamente la reencarnación puede explicar. ¿Por qué haciendo abstracción de la educación están más adelantados unos que otros? ¿Por qué hay salvajes y hombres civilizados? Esa es otra gran pregunta. Si en el mundo, en este planeta de expiación y prueba, conviven razas semisalvajes y razas y etnias muy avanzadas, de mucho progreso, de mucho avance, y toda una gama de diferencias. Si quitándolo del pecho cogéis un niño o tentote y lo educáis en uno de nuestros colegios de más fama, haréis nunca de él un Laplace o un Newton. Son interrogantes que Kardec le plantea al que es contradictor de la teoría de la reencarnación o a los materialistas y por los que por lo menos son partidarios de una sola existencia. No encuentran respuesta ni explicación a ninguna de estas diferencias, ¿no? Entre las personas. Se dirá que depende del organismo, pues entonces esa es la doctrina más monstruosa e inmoral, porque si todo se va a atribuir a la materia, sigue habiendo una gran injusticia
en el que nació con todos sus órganos y funciones, y los niños que carecen de muchas facultades. El hombre por no sería más que una máquina, ¿no? Un juguete de la materia. No sería responsable de sus actos. Y todo puede atribuirlo a sus imperfecciones físicas, teorías muy antiguas y completamente absurdas. Admítase, por el contrario, una sucesión de anteriores existencias progresivas y todo queda explicado. Entonces, por eso, esta maravillosa doctrina espírita, incluyendo la doctrina reencarnacionista y evolucionista, nos da la respuesta. Otro concepto que es de la intuición de lo aprendido. ¿Cuántos descubrimientos, cuántos inventos, cuántos avances no se han dado por intuición? Hombres que nacen con la intuición de lo que ya han aprendido. Y están más o menos adelantados según el número de existencias que han recorrido, según estén más o menos lejanos del punto de partida. Los que vienen con ese aprendizaje lo traen tan preciso y desarrollan inventos y grandes descubrimientos, o lo vieron en sueños, ¿no? Como el modelo atómico, el invento de la máquina de coser y tantos otros inventos cuyos inventores tuvieron un sueño en donde allí veían claramente lo que debería hacerse. Y al despertar lo plasmaron en sus investigaciones que estaban desarrollando y encontraron a través de un sueño una solución. ¿De dónde viene ese sueño? Tiene que tener una causa espiritual, ¿no? Una causa anterior, o por lo menos la existencia de un mundo espiritual que le intuyó a ese investigador o a ese científico los pasos que debería seguir dando. Entonces la historia de la evolución de la ciencia está plagada de algunos casos de investigadores que indudablemente tuvieron a través de un sueño, de una videncia, una visión, una corazonada para otros, en la solución de lo que estaban investigando. Si se descorre el velo que os oculta el pasado, si comprendéis que todos han vivido más o menos tiempo, todo quedaría explicado. Dios, en su justicia, no ha podido crear almas más o menos perfectas. Entonces, unos serían perfectos y otros imperfectos. No se entiende ni siquiera a la luz de la doctrina materialista, ¿no? Bueno, entonces vemos que la reencarnación explica claramente, como hemos entendido, las desigualdades, las diferencias que se pueden apreciar, las desigualdades de actitudes y el desarrollo moral e intelectual quedaría inexplicable. Entonces, porque hay personas buenas y porque hay personas malas. Y porque entre los dos extremos hay toda una gama y una variedad de moralidad y de intelectualidad. Quedarían inexplicadas por las demás teorías, al paso que la reencarnación da una explicación sencilla, natural y lógica, ¿no? Sin mayores complicaciones. La doctrina espírita es más expansiva que todo eso, puesto que para ella no hay varias especies de hombres, sino que el espíritu de estos está más o menos atrasado, ¿no? O más o menos adelantado, siendo susceptible de progresar. ¿No está esto más conforme con la justicia de Dios? Por supuesto que sí. Y con respecto a esa justicia, ¿qué doctrina hay pues que pueda resolver estas cuestiones? Admitir las existencias consecutivas y todo se explica conforme con la justicia de Dios. Lo que no ha podido hacerse en una existencia se hace en otra. Y así es como nadie se sustrae a la ley del progreso. Cada cual será recompensado
según su mérito real y cómo nadie queda excluido de la felicidad suprema. Es decir, que todos estamos incluidos en la felicidad suprema, solo que tenemos que construirlo a través de las sucesivas reencarnaciones. Solo que unos nos vamos a demorar más que otros que deciden seguir un camino recto y otros pues nos perdemos en el mundo del materialismo, de las pasiones, de las desviaciones y los abusos, a la que puede aspirar cualquiera que sean los obstáculos que en su camino hayan encontrado. Es un capítulo muy interesante, muy completo, que debemos releer una y otra vez. A su vez, la respetable iglesia, aquí se refiere a la iglesia católica, al cristianismo propiamente dicho, en la rama de la iglesia, porque todos somos cristianos, ¿no? Los espiritas somos cristianos, no en un sentido religioso, sino en un sentido moral. Incluso se forman grandes discusiones de sí, pero ¿por qué dicen espiritismo cristiano? Y hace décadas se ha estado en ese debate que es el espiritismo cristiano, el espiritismo laico, el espiritismo a secas. Entonces, Kardec lo explica muy bien. Como moral, el espiritismo es esencialmente cristiano, porque la moral que reconoce, aplica y busca vivir es la moral de Jesús, que la ejemplificó, la enseñó y la vivió, desprovista de todo ritualismo, de la jerarquía, de la liturgia, de los libros sagrados. Entonces el espiritismo saca y extrae del pasado todas las enseñanzas esenciales, diríamos así simbólicamente, el mundo espiritual es un nuevo empaquetamiento de las grandes verdades eternas y nos las presenta con el rótulo y el formato de espiritismo, ¿no? Pero como toma la parte moral de la enseñanza de Jesús, entonces en ese sentido somos cristianos, no como religiosos, como se entiende normalmente la religión tradicional, sino un camino de evolución, de moralidad, de comportamiento. Se dirá quizás que la doctrina de la reencarnación no es admitida por la Iglesia y que sería derribar la religión. Entonces, por supuesto que el espiritismo no viene a derribar nada, sino a darnos una ilustración, a darnos una iluminación. Y quien está a gusto con su propia religión encontrará en sus libros sagrados las normas de conducta apropiadas para progresar, porque repasando todas las doctrinas, creencias, religiones, el sintoísmo, el islamismo, el budismo, el mazdeísmo, todas encuentran su código moral. Y encontramos que hay una correspondencia en todas estas revelaciones de la antigüedad, además de las tres revelaciones judeocristianas espíritas. Primera, segunda y tercera revelación, hay otras externas, y las ideas en el campo de la moral y de la espiritualidad son casi las mismas, porque obedecen a realidades del ser humano que fueron enfocadas desde distintas creencias y costumbres y tienen pues incluso otros nombres, otras denominaciones. Entonces, quien está a gusto con una religión, pues siga los preceptos morales de su respectiva religión. La teoría es eminentemente moral y racional. Lo que es moral y racional no puede ser contrario a una religión que atribuye a Dios la bondad y la razón por excelencia. ¿Qué hubiera sido de la religión si contra la opinión universal y el testimonio de la ciencia, ¿no? Ayer pone unos ejemplos de que una cosa puede ser las creencias y otra cosa son lo que la ciencia va encontrando. Si está comprobado que cosas que existen son imposibles sin la reencarnación y si solo pueden explicarse ciertos puntos del dogma por este medio, preciso será admitirlo y reconocer que el antagonismo de la doctrina de la reencarnación con el dogma de la Iglesia no es más que aparente, ¿no? Porque si las religiones consiguieran a un Dios justo, misericordioso, omnipotente, creador, etcétera,
Entonces, las contradicciones pueden ser aparentes aunque hayan grandes diferencias. La religión está menos lejos de ella de lo que se cree y que no sufriría menoscabo alguno, como no lo sufrió con el descubrimiento del movimiento de la Tierra, porque tradicionalmente dentro de la Iglesia se consideraba que la Tierra era el centro del sistema solar y del universo, y que el Sol, la Luna y las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Y cuando se descubrió que el centro de nuestro sistema solar era el Sol, que la Tierra era redonda, que giraba en torno al Sol, digamos que incluso dentro de las religiones se admite esta demostración que viene por vía de la ciencia, por vía de la lógica. Entonces lo mismo hace Kardec la comparación con la idea de la reencarnación. Y finaliza esta lección de Kardec. Jesús menciona la reencarnación. Ya lo hemos estudiado en el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Y al bajar del monte después de la transfiguración, les puso Jesús precepto diciendo: no digáis a nadie lo que habéis visto, hasta tanto que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sigue diciendo de esta manera: en efecto, Elías ha de venir y entonces restablecerá todas las cosas, porque le dijeron: maestro, pero ¿acaso no dice la tradición que antes de estos acontecimientos debía volver Elías? Ha de venir y entonces restablecerá todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino, lo dice claramente, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también harán ellos padecer al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos que le habían hablado entendieron que les hablamos de Juan el Bautista, es decir, queda planteada allí la reencarnación de Elías como Juan Bautista, correspondiendo a las profecías, ¿no? Bien. Y entre otros, porque son otros preceptos que aparecen en la Biblia, Jesús esclarece a Nicodemo. Jesús respondiendo a Nicodemo dice: pues en verdad te digo, que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Puede volver otra vez al seno de su madre para renacer? Y allí, en verdad te digo, respondió Jesús, que quien no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, más lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Por lo tanto, no os extrañéis de lo que te haya dicho, es preciso nacer otra vez. Se mencionan tradicionalmente estos dos pasajes, pero hay muchos otros que tienen que ver con estas enseñanzas. Entonces, hermanas y hermanos, pues aquí hemos tratado de resumir al máximo este importante capítulo y punto del Libro de los Espíritus sobre la consideración de la pluralidad de existencia. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Gracias, hermano Álvaro. De verdad que este capítulo, y repetimos, pues, es muy interesante toda esta disertación que hace Kardec. Recomendamos a los hermanos que lo lean, que lo estudien, la pregunta 222. Igual que lo complementen con el Evangelio según el Espiritismo, como usted bien acaba de recalcar, porque allí termina estas indagaciones que hace el maestro Allan Kardec. Entonces, hermano Álvaro, de verdad que muchas gracias. Es un capítulo amplio, había que resumirlo de esta manera como usted bien lo acaba de hacer, ¿no? Tenemos algunas preguntitas por aquí. De todos modos, los hermanos que deseen preguntar o acotar algo, bien pueden hacerlo, ¿no? Por esta vía o por el chat de la aplicación o por mensajes de WhatsApp, ¿no? Tenemos aquí algunas preguntitas por el chat de la aplicación. La hermana Josefa Zambrano lo saluda. El hermano Ciro dice: hermano Álvaro, ¿qué me puede informar? Según Mozart y Zoroastro, están reencarnados en el planeta Júpiter. Bueno, una vez
en una de las tantas conferencias de Divaldo Pereira Franco, que hacía alusión a muchas informaciones que se dan por vía mediúnica. Informaciones de que X personaje es la reencarnación de otro personaje, o que determinado espíritu trascendió y está reencarnado en un mundo más elevado. Decía Vivaldo que se tomaban como una referencia que podía tener el valor de credibilidad de acuerdo a la prestancia del medium que recibió, un medium como Chico Javier o cualquier otro que tenga un alto nivel de credibilidad, pero hizo hincapié en que estas informaciones de que X personaje es la reencarnación de tal o otro no son informaciones de carácter científico, porque requerirían de una comprobación, ¿no? Hay que entenderlo así. Se dice que el espiritismo tiene su aspecto científico, su aspecto lógico. Entonces, por ejemplo, que un espíritu o otros espíritus hayan dicho que, vamos a poner uno de los ejemplos que más se manejan dentro del movimiento espírita, de que el apóstol Juan reencarnaría como Francisco de Asís. Nosotros tenemos mucha creencia al respecto, porque viene de una fuente que nos da mucha seguridad, pero no es una prueba científica de que eso haya sido. Hay muy buenos indicios de que X personaje volvió como otro, bastantes indicios, pero, repito, nuestro querido Divaldo Pereira Franco dice, no es una información de carácter científico, porque para poderlo demostrar hay que hacer aquello que hicieron los clásicos de la investigación de la reencarnación, ¿no? Como Hemendras Banerjee, Ian Stevenson, Morris Netherton y tantos otros. Son como 25 investigadores serios del siglo pasado y del presente que se dedicaron a estudiar la reencarnación desde un punto de vista experimental, científico, comprobatorio, ¿no? Y después de muchas décadas ellos llegaron a estas conclusiones y la mayoría no fueron espíritas, fue otro camino distinto y el espiritismo toma estos autores y los mencionamos en nuestras conferencias. Y decir que un determinado espíritu, por ejemplo, que tal espíritu, tal personaje no va a reencarnar más en la tierra porque estuvo transitando en el mal y está en una cárcel del mundo espiritual o no volverá sino a otro mundo de expiación y prueba. Digamos que son referencias que se tienen como ideas generales, pero que no tienen una prueba definitiva de que eso sea así. Lo más probable es que sí sean así, pero desde un punto de vista comprobatorio no hay. Sirven como referencia, indudablemente. Los espíritus que fueron los grandes dictadores y castigadores de nuestra humanidad ya no volverán a la tierra, porque producirían mucho daño nuevamente. Están exiliados, ¿no? Exiliados, reflexionan, y otros que evolucionaron tanto que están en mundos superiores. Esa es la idea, pero no precisar casos porque no tenemos más elementos que la información que dio el Chico Javier, que dio Libardo, que dio tal otro medio, y, a la espera de mayores informaciones. Bueno, hermanos, tenemos otra preguntita por aquí. Dice, ¿cómo logramos la armonía y el reequilibrio de nuestro ser? Ok, bueno, muy bien. La doctrina espírita nos ofrece una serie de caminos, de recursos para buscar ese equilibrio, esa armonía, ¿no? Y uno de los principales recursos que nosotros tenemos es la práctica del bien. Nosotros hemos cometido muchos males en el pasado y eso ha producido desequilibrios en nuestro espíritu. Entonces, compensando eso, practicando el bien, buscando la reforma íntima, la renovación de las ideas, el mejoramiento de las costumbres, de los hábitos, es, digamos que enderezando el camino de nuestra conducta. Todo eso, la meditación, la oración, el autoconocimiento para identificar los puntos débiles,
los puntos equivocados de nuestra personalidad, a empezar a trabajar nuestros vicios, defectos e imperfecciones. Todos esos elementos son positivos como luces que vamos arrojando sobre nuestro inconsciente, ¿no? Y que van produciendo por un automatismo ese reequilibrio y esa armonía. El estudio, las lecturas edificantes, las diversiones sanas, el servicio al prójimo, la oración y todos estos esfuerzos y recursos van produciendo una reeducación y un reequilibrio en nuestros espíritus. Así es, hermano. Esta otra preguntita por aquí dice, ¿el número de reencarnaciones va a depender de nosotros mismos? Efectivamente, sí. Ya lo vimos por allí en un punto, ¿no? Pueden ser numerosas de acuerdo a, según el grado de afianzamiento en el mal, en el vicio, en los errores, porque se vuelven las reencarnaciones estacionarias y se vuelven repetitivas. Entonces, mientras el alumno desaplicado pierde una y otra vez el quinto grado y el alumno estudioso pasa del quinto al sexto, ¿quién va a llegar primero al grado superior? El alumno aplicado. Entonces, aquel hizo la trayectoria en 12 años y el otro lo hizo en 15 años. Entonces, comparativamente, sucede con el espíritu. Mientras más nos demoremos en el mal y en la imperfección y en las pasiones, más se harán extensas y numerosas las reencarnaciones. Y como dicen los espíritus, hay seres, lo dice Manuel en el libro El Consolador que prometió Jesús, de que hay espíritus que toman la decisión valerosa de evolucionar en línea recta, es decir, haciendo el bien y evitando el mal. Allí cogen un camino recto y van a llegar más rápido a los otros grados superiores. Mientras que los que nos perdemos y seguimos repitiendo los vicios, errores y defectos, vamos a necesitar más reencarnaciones para llegar. Entonces, para uno, vamos a poner cualquier cifra, 500 reencarnaciones, y para otros serán 400. Y el que hizo mayores esfuerzos serán 300 para llegar a un cierto estado o a una perfección o a un perfeccionamiento. Kardec habla de distintos grados de perfeccionamiento, no es un solo grado de perfección absoluto, ¿no? Grados de perfeccionamiento. Entonces sí, dependen de cada uno de nosotros. ¿Cómo es la meritocracia? Esta otra preguntita por aquí dice, ¿todos los espíritus transitan por todos los estados? Estacionarios, repetitivos, programados, o sea, de acuerdo a la exposición previa. No todos los espíritus tienen que pasar por todas esas de palabras que colocamos allí como un resumen de una recopilación que hemos hecho de los libros de Andrés Luis, de Juana de Ángeles y de Manuel, porque si un espíritu es aprovechado, digamos que sus reencarnaciones no se van a volver repetitivas ni estacionarias, ni va a tener reencarnaciones compulsorias, sino reencarnaciones graduales y ascendentes, siempre un escalón más arriba. Entonces, esa es una lista, pero no todos tienen que pasar necesariamente por esa lista. También es la misma respuesta, va a depender del esfuerzo de cada uno de nosotros. Así es, hermano. Esta otra preguntita por aquí dice, en muchas ocasiones hablamos con hermanos de diferentes religiones y se refugian en los dogmas de fe cuando no tienen respuestas. Así es, se refugian en sus dogmas, se aferran a ellos. Seguramente nosotros en reencarnaciones anteriores nos aferramos a los dogmas, incluso en la presente reencarnación que iniciamos nuestra vida siendo de una determinada religión o tradición y porque lo sentíamos así,
después va viniendo el cambio, ¿no? Se presentan otros panoramas. Entonces, cada ser tiene la libertad de seguir en sus dogmas, y lo importante ahí es que no quiere decir que la persona dogmática esté en un mal camino, porque puede haber una persona dogmática que va por el mal camino y puede haber otro dogmático por el buen camino, porque aplicó la moral de su propio dogma, lo vivió. Y otra persona que puede de pronto sentirse que está en una doctrina más elevada, pero tiene vicios y a imperfecciones, tampoco le va a ir bien, ¿no? Entonces todo depende de lo que cada uno viva, su respectiva doctrina. Sí, hermano, eso nos recuerda algo que decía comúnmente Chico, ¿no? Que él estaba preocupado porque decía que muchos espíritas estaban desencarnando mal, ¿no? Entonces, esto tenía mucha, es un llamado de atención. Así es, exacto, va a depender de la vivencia que nosotros hagamos de este tesoro que es la doctrina espírita. Puede tener, digamos, más luz, más lógica, más información, hay más responsabilidad, ¿no? Pero va a depender de nosotros la vivencia de las enseñanzas espíritas. Esta otra preguntita por aquí dice, qué bonito, ciencia, lógica y sentido común. Esto nos falta a muchas personas y religiones. Así es. Está otro comentario por aquí, hermano, que dice, si nos explicaran que los actos buenos y malos sí tienen consecuencias, viviríamos de otra manera. Exacto, en la medida en que eh, nos hacemos acreedores, digamos, no vivimos esa enseñanza que acabas de comentar, o esa conclusión, seguramente evitaríamos el mal y practicaríamos el bien, buscando o sabiendo que el bien va a traernos buenas consecuencias. Otro comentario por aquí, creo que es un comentario más que todo, dice, las iglesias de diferentes cultos están llenas mayoritariamente de personas mayores. ¿Será porque presiente su espíritu que está llegando a la final de su vida y deben rendir cuentas de sus actos? ¿Me la repites, por favor? Ya. Dice así, las ¿Cómo dice? iglesias de diferentes cultos están llenas mayoritariamente de personas mayores. ¿Será porque el espíritu presiente que está llegando al final de su vida y debe rendir cuenta de sus actos? Pues no es una regla general, porque vemos incluso iglesias en nuestro medio, iglesias cristianas y evangélicas en donde hay niños, que hay muchos jóvenes, hay personas maduras y personas ancianas. Y en la doctrina espírita también hay personas mayores, ¿no? Mayores entrados en años, 70, 80, 90 años. Entonces no es una regla general de que solamente en ciertas religiones están llenas de personas mayores. Hay de todo en todas partes. Entonces en el espiritismo hay personas muy mayores y hay niños que están entrando a la escuela infantil, a los grupos prejuveniles, grupos juveniles, personas de mediana edad. Entonces, no es como un enfoque así preciso de esa afirmación. Así es, hermano. Esta otra preguntita por aquí dice, esos hombres que nacen con la intuición, ¿es porque vienen en misión o es porque eran mediums? Ambas cosas, ¿no? Primero porque traen una misión que los misioneros son preparados en el mundo espiritual. Tienen asesoría, tienen un equipo de asesores que los preparan durante muchos años para que vengan a desarrollar un determinado invento, un determinado descubrimiento. Entonces ya ellos traen la intuición como el conocimiento interno de lo que vienen a realizar.
Y además de eso pueden tener inspiración, pueden ser medium sin saberlo, como dice Kardec, personas que además de que traen esa tendencia a hacer un determinado invento o descubrimiento, su guía o sus protectores o sus asesores espirituales le pueden inspirar, ¿no? O de pronto mediúnicamente, de una forma más clara, decirle algunas cosas, ¿no? Entonces pueden suceder ambas situaciones. Y bueno, hermano, bueno, yo creo que el punto ha quedado bastante claro. O sea, como siempre usted, como buen profesor, directo al grano y muy, Gracias. Sí. muy explícito. Este, bueno, yo creo que todos estamos muy satisfechos con su exposición, hermano Álvaro, de parte del equipo de Mensaje Fraternal, de la señora Ana y de todos nosotros, pues, le damos las gracias por siempre estar dispuesto a colaborar. Lo vemos constantemente por las redes, o sea, siempre con el buen ánimo y la intención de divulgar, de esclarecer las mentes y los corazones. Y ese es un trabajo muy bonito, pues, y nosotros se lo agradecemos enormemente, ¿no? Y bueno, aprovechando los recursos de la tecnología, porque todo queda allí, ¿no? Antes era un poco más difícil, todo era en papel, era un poco más lento para que las informaciones llegaran. Ahora es directo, pues. Entonces, tenemos que aprovechar los avances de la tecnología y le agradecemos mucho, pues, el tiempo que usted toma hoy domingo, que está con su familia, pues, tomarse estos minutos para compartir con nosotros, pues, que también es caridad, pues. Gracias, sí, y gracias por la oportunidad, ¿no? Porque es uno de las ventajas que trajo colateralmente la pandemia y el COVID y estos confinamientos y aislamientos, pues hubo un despertar de las redes virtuales, las redes sociales, el Internet como un recurso importantísimo para la doctrina espírita y su divulgación. Sí, hermano. Entonces, bueno, lo que quisiéramos invitar a que nos ayude con la oración de cierre, pues. Y sin antes, bueno, recordarles que la semana que viene estaremos tratando el próximo punto, y que, bueno, están todos cordialmente invitados al próximo estudio. Bueno, muy bien. Entonces vamos a aprovechar esta sintonía que hemos establecido entre todos y la envoltura positiva de nuestros guías, protectores, el buen ambiente que se ha formado en cada uno de nuestros hogares. Para dar gracias a Dios, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores, a María de Nazaret, Espíritu de gran luminosidad, que vela por la humanidad también, muchísimos otros, para pedir por esta humanidad precisamente tan dolida, desviada, desorientada, desbocada, como se encuentra esta infancia, esta juventud de hoy en día, hasta los propios gobernantes. Que rayos de luz y de amor lleguen a todas las mentes y corazones de todos los encarnados y desencarnados de este planeta. Pedimos por nuestros familiares, por nuestros hogares, la protección y el buen ambiente en nuestros hogares. También pedimos por nuestros vecindarios, por nuestros centros espíritas, por nuestros países, nuestras ciudades, las situaciones políticas, económicas, sociales. Que los grandes líderes del mundo tengan también el sentimiento de cumplir con ese deber de conducir y servir a los pueblos y no servirse de ellos, y que sus guías los envuelvan en fluidos de paz, de amor, y que en las horas del sueño nocturno todos los mandatarios del planeta sean llevados a colonias y ciudades del mundo espiritual donde puedan ser esclarecidos noche tras noche hasta que encuentren el camino del bien, del prójimo y de las sociedades. Que nuestras instituciones espíritas también tengan toda la protección, asistencia, se vayan reactivando con bioseguridad, que la humanidad logre superar todas estas dificultades de salud y de situaciones sociales caóticas, encaminándonos hacia el bien.
También pedimos por todos los que estamos aquí, los que no pudieron entrar, y que sigamos adelante, iluminados y conducidos por la doctrina espírita. Que así sea. Gracias, hermano. Bueno, concluimos por hoy y hasta una próxima oportunidad. Gracias, gracias. Saludos a todos. De nuestra parte, bueno, le deseamos un sueño reparador a todos los hermanos, una feliz semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo con la continuación de estos temas tan interesantes del Libro de los Espíritus. Gracias, hermano Álvaro. Gracias a todos los hermanos que nos... Gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense mucho.